pues al final Dios provee y cuando ya viene esa provisión uno sale feliz. Pero de repente vuelve a pasar. Y quizás nuestra tendencia, o a veces tal vez la falta de fe, porque puedo tener fe para unas cosas y tal vez poca fe para otras. Mas sin embargo, a veces la falta de fe en un área te hace repetir otra vez y afanarte en eso mismo hasta que realmente al final Dios te vuelve a sacar. Situaciones en nuestra vida pueden venir muchas, pero lo que no podemos permitirnos, podemos evitar es seguir siendo los mismos después de que el Señor nos ha sacado una y otra vez. Nuestra manera de ver la adversidad tiene que ser muy diferente, pastor. Nuestra manera de ver la adversidad debe cambiar. Nuestra manera de reaccionar no debería llegar a esa aflicción tan profunda. Por supuesto, difícil la situación puede ser, pero creo que nuestra reacción ante la adversidad debe ser muy diferente, porque ya vimos a un Dios vivo que ha operado y ha multiplicado en episodios anteriores. En el momento de la escasez y cuando recibís el milagro por la fe que hiciste, por los actos de fe que hiciste, entonces la cosecha ya solo te viene a confirmar que tu proceso concluye con la cosecha. Pero ¿quién eres ahora? ¿Cómo ves las circunstancias ahora? ¿Cómo crees? Entonces, de los procesos de fe, nos alegramos por lo que obtenemos, pero debemos estar mucho más alegres por lo que nos convierte, porque la fe ya no es la misma. Hola a todos, bienvenidos a más un Discipulado en Casa de Dios. Hoy estoy en la gran compañía de Fernando Papa y mi amigo, no te voy a hacer la broma, sino te voy a hacer Miguelón. Bienvenidos, yo soy Gerson y estamos aquí emocionados de compartir. Hoy vamos a hablar del sacerdocio de Jesús y el título del discipulado es Para Siempre. Entonces, yo quiero leer un verso, si me permiten, y después vamos a entrarle con todo. Dice así, Hebreos 7:14. Y vamos a empezar la balacera, le llamo yo. Vamos a empezar esto. Dice así, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. O sea que, según las tribus, Jesús no le tocaba ser sacerdote, ¿va? O sea, empecemos por ahí la locura. Ahí va. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec, ya vamos a ver quién es este señor, se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida ¿cómo se dice esto? Que yo sí Indestructible. Pues en portugués se dice diferente y no me sale esta palabra en español. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿qué creen ustedes que es importante hablar sobre este verso para el tema de este discipulado? De verdad, me gustaría escuchar sus versiones. Pues lo primero que yo me estaba dando cuenta aquí, primero que nada, pues un saludo a todos en casa, gracias por estar aquí conectados, es lo siguiente, me llama mucho la atención esas dos líneas que dicen, sino según el poder de una vida indestructible. Eso quiere decir que, o sea, para mí es una forma en la que Dios nos está diciendo el peso y el poder que tiene tener una vida indestructible. Ahora, ¿cómo podríamos entender indestructible? Quizá otra forma de decirlo podría ser una vida íntegra, ¿verdad? Porque alguien completamente integrado es alguien que está unido, es alguien que su carácter es una sola cosa y no es destructible, es decir, o no es flexible o que no se quebranta fácil. Y eso es lo que representa Jesús, como ese sacerdote que es de alguna manera, por así decirlo, que no se quiebra y que es completamente íntegro y completamente formado para la obra sacerdotal de Dios. Yo creo que también me llamó la atención esto de no conforme a la ley o no conforme a la tradición, que muchas veces puede ser un prejuicio que podamos tener de que tal vez nuestra vida, si la comparamos a la tradición, a lo establecido, o a lo que conocemos que ya está, podemos sentir que no merecemos o que no podemos llegar a eso,
o que no es, ese lugar no es para nosotros. Ajá. Pero entonces fuera de la tradición, fuera de eso, de todo, no conforme a eso, Dios lo puso. Wow. Cuando Dios escoge a alguien o Dios toma a una persona, aunque haya un estatus o algo que se podría haber ahí establecido, Dios igual pone a esta persona. Qué interesante esos dos puntos. Y miren, los quiero unir con algo que Jesús dice. Jesús dijo algo: yo pongo mi vida, nada me la quita, yo la pongo. O sea, yo pongo mi vida y al 3 días después yo la vuelvo a agarrar, mi vida. O sea, es indestructible. Se me salió, ¿viste? Ahí está. Bien. Soy así porque, ya no me animé a decirlo así, soy así porque yo pongo mi vida, o sea, yo soy sacerdote que pongo la vida, o sea, el cordero, y yo la vuelvo a agarrar. Entonces, te das cuenta que no hay otro sacerdocio listado en la Biblia, o sea, por la tribu de Leví, que me permite sacrificar, pero Jesús vino de la tribu de Judá, o sea, poner un sacrificio perfecto, pero él también era el sacerdote. O sea, él era el sacrificio, el cordero perfecto y el sacerdote. Las dos. Y rey. Y rey. Entonces es la locura. O sea, pero yo quiero ahorita hacer mención de este personaje, o sea, que está aquí adentro, pero tenemos muy poca información sobre. ¿Ya? Dice que es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, porque no puede ser según el orden de la ley. Entonces, aquí hablamos de dos cosas. Hablamos de una ley por la cual viene un sacerdocio y hablamos de un orden por ese orden vino otro sacerdocio. Entonces, quiero que ustedes me den sus ideas. O sea, ya vamos a ir por las escrituras a descubrir quién es Melquisedec, pero ahorita quiero que nosotros le pongamos nuestro corazón en el asunto. Yo tengo un encuentro muy grueso con Dios que quiero compartirles en un ratito, pero primero que escuchar sus versiones. ¿Quién es para ustedes Melquisedec o qué representa para ustedes? Ok, espero no dar el spoiler o adelantarme a lo que quizá íbamos a ver más adelante, pero muchos teólogos lo que afirman al estudiar la palabra y al ver que no hay descendencia, que no hay genealogía, que incluso ese lugar del que se habla de Salem, que dice que él es rey de Salem, no es una ubicación necesariamente geográfica, ¿verdad? Se dice que es Jesús. Es decir, eso quiere decir que de alguna manera pues es figura de Jesús. Si no es Jesús, es por lo menos figura de él o que lo representa, por así decirlo. Y pues eso ya nos da una idea de por qué razón él está apareciendo ahí en medio de la victoria de Abraham, o por qué lo menciona aquí que según el orden de Melquisedec. Entonces puede significar que es Jesús. Jesús es la gracia. Y entonces Melquisedec viene a representar esa gracia. Bueno. Me gusta. Sí, y creo que de ese sacerdocio que estaba previo a la ley, por así decirlo, bueno. o sea, previo a la ley, esta historia que la encontramos, pues, el momento en que Abraham se encuentra a este sacerdote y le ofrece del botín que tiene, es previo a la ley, previo a que se manifestara y se dijera, estos son los sacerdotes, de este linaje vienen, de estos salen. Entonces creo que Melquisedec representa, como te decía, como esta interrupción de Dios, o este momento donde Dios decide, a Él es el que yo escojo, a Él es el que yo pongo, y entonces Dios trae el sacerdocio de Melquisedec, y que de ese sacerdocio dice, está Jesús también. Está muy grueso el asunto. Como una representación atemporal de Jesús y un paralelismo sacerdotal, digamos, de lo que es la vida sacerdotal, la actividad. Yo quiero leer lo que estaban, cabal, ustedes comentando, está en Hebreos 7, o sea, en el mismo capítulo, pero el verso 1, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Y ahorita, aquí voy a parar un momento y creo que es el centro del mensaje está aquí. Vamos a hacer un poco de cronología o historia. Está Abraham. Abraham tuvo 2 hijos, además tuvo 2 hijos, Ismael, Isaac. De Isaac vino Jacob. Jacob vino las 12 tribus. Una de las tribus Leví, donde después se presentan todas las ordenanzas, los órdenes, instrucciones, leyes
que los levitas iban a recibir los diezmos. Los diezmos se presentan a Dios y los levitas iban a administrarlos. El punto es, Abraham es abuelo de Leví. O sea, no debería estar Abraham presentando un diezmo porque el diezmo supuestamente es de la ley y la ley vino Después. después, ¿no? O sea, entonces el punto es, para ustedes, ¿qué significa el hecho de Abraham darle un diezmo que no es pedido? O sea, nadie le pidió. Melquisedec solo se presentó y vino con vino y pan. ¿Se recuerdan que vino con pan y vino? O sea, la figura de la Santa Cena, Sí. la figura del cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. ¿Qué es para ustedes? Yo de verdad quiero saber porque Ahí, ya les voy a contar mi experiencia en esto. Ya les voy a contar. mira, hay algo que le llaman la ley natural, Ajá. que es cuando algo simple y sencillamente sucede porque así es la naturaleza de las cosas. Wow. Es Ok. decir, yo no necesito, por ejemplo, que por alguna razón los seres humanos no necesitamos que nos digan que hay que amar a nuestra mamá, ¿verdad? Obviamente es la norma, no es la excepción, ¿verdad? Ajá. Pero no necesitamos que nos digan, sino uno nace y uno ama a su mamá, porque uno entiende que de ahí vino. Sí. Entonces es algo que está de forma natural introducido en nuestro ser. Obviamente nosotros sabemos que eso es depositado de parte de Dios y eso es lo que yo veo reflejado aquí con el tema del diezmo previo a la ley, Wow. que es algo que tenemos en el corazón y que lo llevamos y que una vez lo digerimos o lo abrazamos, entonces nuestro comportamiento cambia y esa es la razón por la que Abraham de forma natural, al tener una victoria, le entrega los diezmos de todo a Melquisedec. Y yo creo que tiene que ver mucho también con la fe de Abraham, al ser llamado Abraham, tal vez en ese momento todavía no pues como padre de la fe, pero esas acciones que desde ahí, desde que se le presenta a Melquisedec, y tal vez especulando ya, o sea, lo que reconoció Abraham Ajá. al verlo, al estar con él y decir, ofrezco, para mí es esa fe, reconocer este sacerdote, reconocer el sacerdocio y querer ofrecerle. Y por eso también, o sea, lo imito, creo yo, como padre de la fe. Ajá. Como padre de la fe tuvo este reconocimiento de Melquisedec, de Jesús, esta figura sacerdotal y que eso lo provocó a ofrecer. Muy grueso. Entonces, miren, me encanta su forma de poner a Melquisedec y que le llamamos padre de la fe por haber hecho cosas como estas. No es que hace cosas como estas por ser padre de la fe, sino que su comportamiento generó en nosotros, o aquel que escribió, es que Abraham es el padre de la fe. Pues por tantas cosas que hizo por fe, hay que llamarlo, es el primero, ¿no? Cuando me recuerdo ahorita algo muy grueso, cuando Abraham subió para sacrificar al hijo, a Isaac, Dios va a hacer una interrupción porque no quiere que sacrifique. Yo quería ver a qué punto estaba el corazón de Abraham. Y en ese punto, no sé si en la traducción en español habla que Dios le llama amigo. ¿Sí está? Sí. Y la pregunta que quiero hacerles es, ¿por qué le llama a Dios amigo en un punto como aquel? ¿Sí? Bueno, si no estoy mal, la explicación que se da es porque al siervo el amo no le cuenta sus planes, pero al amigo sí se los dice. Está muy bueno. Sí. ¿Quieres compartir algo? Por dos. Es que Lo que dijo Nando me pareció. te voy a saltar algo. Los amigos son aquellos que tienen algo en común. Wow, esa está muy gruesa. Solo Abraham demostró que podría hacer lo mismo que Dios porque iban a sacrificar el hijo. Sí, wow. Entonces, mira, pero aquí van en la onda ahorita y voy a poner mi punto por qué Abraham de la nada da un diezmo que no se le pidió. Cuando Dios le llama amigo, se pone como que Abraham a la par. Pero cuando le aparece Melquisedec enfrente, Abraham reconoce que aquel que se le apareció, que le había llamado amigo, sigue siendo superior a él. Entonces, yo no sé si en tu casa, en tu familia, estás en un punto de vivir una intimidad con Dios tan grande que a veces como que ya nos falta los comportamientos donde reconocemos que Dios sigue siendo superior a nosotros. Nuestro diezmo, nuestras ofrendas, nuestros sacrificios es para que podamos tener en nuestra mente, en nuestro corazón, hacer saber a nuestros hijos, hacer saber hasta a los tíos, a los familiares, a quien nos rodea,
que Dios sigue siendo Dios. Aunque nos provea, aunque nos ama, aunque da vida por nosotros, aunque de verdad nuestra casa tenga mucha bendición, a Él lo que es de Él. Y a mí lo que me parece es que Abraham no sabía que le pertenecía 10%. En la mente de Abraham era todo de Dios, pero Abraham hizo a Dios participante en su vida, diciendo, mira, yo fui a la batalla, yo vencí, esto es mío, pero creo que tú eres superior a mí, por eso te hago participante en mi vida. Esto es una locura. Cuando yo estoy ahí hace años en la casa, estoy escuchando una prédica del pastor Cash, no sé si ustedes conocen quién es. El pastor Cash está contando un testimonio que vio al Señor 3 veces y que está orando para ver una cuarta. Yo dije, Señor, tiempo, time out. Porque un guatemalteco, y así le dije, guatemalteco que ni siquiera sé bien dónde está. Estoy hablando en 2000, no sé cuántos, o sea, hace años. Te vio 3 veces, yo no te vi ninguna. Y te está pidiendo que vea una cuarta y yo nada que ver, o sea, Señor, aparéceme, yo quiero verte. Y en aquel momento la prédica, de hecho la prédica del pastor Cash en ese video era sobre Melquisedec. El Señor, revélate a mí como Melquisedec. Quiero verte, yo quiero saber de ti, quiero sentir qué es esto. Porque ya te vi 3 veces, yo no te vi ninguna, o sea, ¿cómo así? Nosotros en Portugal tenemos estoy molestando. Estoy orando una tarde-noche y de la nada mis manos empiezan a sentir que estoy tocando un manto, ¿ves? Puede ser alfombra, pero mi cuarto no tiene alfombras. Pero es como una alfombra y la alfombra iba subiendo. Era corinto, color de vino, corinto. Y vi que cuanto más yo miraba hacia arriba, más subía. Pero a un momento en que hacía la curvatura de los hombros, estaba de espaldas. Yo pude ver que estaba de espaldas una persona. Y yo dije, Señor, no me digas esto, qué onda que estoy pasando. No me dijo ni una palabra. Y de la nada, yo agarro, tenía 2 billetes de 50 euros. Y agarro uno, bajo las gradas, hecho bala. Busqué a mi papá, sacerdote de la casa. Le dije, mira papá, no me preguntes qué está pasando allá arriba, pero siento darte esto. ¿Y por qué le di 50 euros a mi papá? Porque 50 euros son 10% del billete más grande de Portugal, que son 500 euros. Le di el diezmo a mi sacerdote de la casa, subí y no me pasó nada. Pasó nada. O sea, ahí estaba, seguía ahí la persona. Me encerré todo, no me dijo nada, yo no hablé, no pude hablar, no sabía qué decir. Solo empecé a adorar, a decir gracias, de la nada se desapareció. 2 semanas después estoy caminando en Portugal, ahí en la calle, y me acerco a una señora, y la señora es cristiana, está lejos, y me dice, Gerson, vení, Dios me dijo que tú tienes algo para decirme. Y yo, a ver, vaya, después me dice a mí, va, que me diga a mí, pero así me acerco a unos 2 metros. Empecé a hablar en lengua solito, o sea, empecé a hablar en lenguas y de la nada empecé a decirle algo a la señora. La señora tenía su mamá y empezó a darle una palabra a su mamá y ella dice, Gerson, espérame, estoy viendo algo. Y aquí es donde tiene tanta significado para mí lo que me pasó en la habitación, que podría ser simplemente una locura mía. Pero la señora vio el mismo ahí conmigo. La señora vio un manto que se ponía bajo mis pies y que se extendía para otras naciones. Esto fue antes de yo venir a Guate. O sea, imagínense esta locura. Wow. Veo un manto corinto. Ella dijo el color exacto, lo que estaba pasando en mi habitación semanas antes. Un manto corinto que se extiende a otros lugares. Y cada vez que tú miras hacia arriba, el manto crece. Y eso fue lo que me pasó en la habitación. Sí. Wow. Entonces, espérense, ahorita ven la locura. De la nada, mis papás empiezan a caminar y se acercan. Y él le dice, ¿usted me podría decir a mi papá qué está pasando? Sí, estoy viendo esto. Y yo le dije, mira, papá, ¿te recordás un billete que yo te di en tal día, a esta hora? Sí, todavía lo cargo, es una ofrenda tuya. Sí, pues esto me pasó en la habitación. Melquisedec se me apareció. Y ellos sin saber quién era Melquisedec. O sea, el Señor se me apareció. Entonces, cada vez que digo que Dios me apareció en la figura de Melquisedec. Wow. De yo haber dado haber creído por lo que soy
en Dios, pero también por mi comportamiento de fe, porque yo le empecé a pedir como un niño, porque alguien más le estaba pidiendo que le apareciera. Pero ¿por qué esto es tan importante? Porque para mí el diezmo es algo que, aunque no es obligatorio en la Biblia, no es obligatorio, pero es una demostración de nuestro amor y fe. O sea, si nosotros no tenemos este comportamiento para con Dios, de vivir en fe, al punto de dar el diezmo de todo lo que recibamos, ¿qué le podemos dar si no somos capaces de dar 10%? O sea, si no soy capaz de dar 10%, ¿de qué voy a ser capaz? Sí. Entonces, yo quería contarles esa historia del Melquisedec para mí, por eso cada vez que me hablaste, o eras tú que te hablas hablando para mí, no puede ser, yo debería ser yo a dar por eso hablé de una vez. No, de verdad, Melquisedec ¿Qué eres? es la figura de Jesús y la orden por la cual Jesús nos hizo a nosotros sacerdotes. Sí. Wow. A ver, ahorita me voy a explicar. Si Jesús es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, y en Apocalipsis dice que nos hace a nosotros reyes y sacerdotes, ¿por qué orden es? Sí. ¿Por cuál orden sería? Por el orden de Melquisedec. Entonces, lo que Abraham le hizo a Melquisedec, nosotros deberíamos seguir haciendo, porque es para siempre, ¿no? Sí. Sí. Si el sacerdocio es para siempre, el comportamiento de fe de nosotros hacia el sacerdote Es para siempre. es para siempre. Amén. ¿Me logré explicar? Sí, sí. Sí. Ah, que muy grueso esto. No, y yo te quisiera agregar algo ahí, y es como literalmente la Biblia, cuando en el Antiguo Testamento revisamos que habla acerca de diezmos y ofrendas, utiliza la expresión adoración. Wow. ya. Siempre lo expresa de esa manera, y presenten su adoración a Dios con vuestros Sí. diezmos. Es por esa razón que nosotros aquí en casa, el pastor nos ha enseñado que no es como simple y sencillamente una transacción, sino es un acto de adoración. Sí. Y por esa razón uno le debería de guardar esa misma reverencia y respeto que al momento de adoración que estamos acostumbrados a decir que es adoración, que es cuando la música despacito y levantamos nuestras manos. Pero realmente la adoración es algo que surge de forma espontánea. Y mientras estabas contando tu experiencia, me imaginé que justamente te sucedió lo mismo que a Abraham. Es decir, al ver a un ser superior, Ahí está, sí, sí. es imposible no venerarlo, es imposible no presentar nuestra adoración. Y en ese momento, pues la reacción de ambos fue la misma, que es presentar el diezmo, porque eso es un acto de adoración que tú le das a Dios. Es por fe, por supuesto que es por fe, pero en medio de ese acto de fe estás reconociendo que todo lo demás a Él le pertenece y que esa semilla es en un principio de Él. Y yo creo que es muy importante, cabal, como decías, lo miramos en estos contextos de adoración cuando Moisés está liberando el pueblo, lo primero que les dice a Faraón y todo es que le dice, permítenos a ir a adorar a nuestro Dios, era ir a presentar estos sacrificios, ir a presentar estas ofrendas, y de eso los quería privar, digamos, o los estaba privando Faraón hasta cierto punto. Y esta figura, lo que se me viene es el momento de Gedeón también, que él era el menor, el pobre, y que contextualmente, o sea, el contexto que él estaba viviendo era que les quitaban la comida porque eran esclavos, pues los tenían esclavizados en ese momento. Entonces él escondido estaba en el trigo, estaba escondido con lo de la comida y todo. Se podría decir que él escaseaba, pues. Pero Dios se le presenta el ángel de Jehová y le dice lo que va a hacer, ve con esta tu fuerza. Él le pone excusas, pero igual él le dice, ve con esta fuerza, yo iré contigo, y todo lo que ya conocemos. Pero él le dice, no permitas, no te vayas hasta que no vuelva y presente una ofrenda delante de ti. O sea, la importancia de este sacrificio, de reconocer a Dios, y que realmente creo eso es lo que lo hace nuestro Dios. O sea, podemos tener actitudes de hijo hacia padre y todo, pero la actitud de reconocer a Dios como ser supremo es la adoración como tal. Es el sacrificio que hacemos. ¿Se recuerdan cuando el diablo intentó contra Jesús diciendo, todas las glorias, toda la gloria del mundo, todo te la doy si prostrado me adorares? Jesús contestó algo con una escritura. ¿Se recuerdan lo que dijo? Sí. Solo a tu Dios adorarás y solo solo a él él servirás. Servir. Entonces nosotros servimos al que adoramos, no adoramos al que servimos. Wow, barras. Voy a repetir esto porque está muy bueno. Nosotros servimos al que adoramos y no adoramos al que servimos. Entonces aquí va. Yo no es porque yo estoy sirviendo en la iglesia que yo vengo a la iglesia y adoro a Dios. Es porque yo presento mi cuerpo en sacrificio a Dios, en adoración,
por eso sirvo en la iglesia. Yo doy mi diezmo, yo ofrendo, yo tengo mi promesa de fe. Muy bien, ¿estás adorando? Ok, ahorita te toca servir. No es porque yo sirvo, entonces adoro. Ay, no, es que yo ya estoy sirviendo en la iglesia, entonces no doy mi promesa de fe, que no sé qué. Mira, yo no sé entonces a qué Dios estás adorando. Porque si solo vienes a servir, te falta 99%. Porque el primer paso es adorar. Quiero eso. Entonces Jesús dijo, Jesús dijo, solo al Señor adorarás, solo a Él servirás. Gracias. Entonces, para nuestro estilo de vida, deberíamos tener más comportamientos de adoración y esos comportamientos de adoración van a jalar nuestro servicio. Sí. O sea, te voy a ser sincero, cuanto más yo ofrendo a Dios, más ganas tengo de venir a servir donde yo pude contribuir para la construcción. ¿Sí? ¿Eso me estoy haciendo explicar? ¿Sí? Para terminar, aquí viene el bombazo que creo yo que va como a majar todo. Es Gálatas 3, verso 11. Ahí ven. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, pero no quitó los beneficios de cumplir la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, para concluir es, si nosotros por la fe tenemos acceso en Jesús a la bendición que le fue prometida a Abraham, entonces deberíamos también nosotros tener el mismo comportamiento que Abraham, ¿o no? Sí, total. Sí. Si creemos para recibir, creemos también para tener ese comportamiento. Entonces, la excusa de decir que el diezmo es de la ley para no darlo, creo que es una excusa que ya no tiene validad con nosotros. Ya dejemos esa onda. Es que no es de ahora, es de cuándo. Es de cuando tú lo creas. Entonces, el título del discipulado para siempre, en realidad no es el sacerdocio para siempre, aunque sí es eterno, pero es para siempre el diezmo, siempre cuando tú lo creas. Sí. Es para siempre la ofrenda, siempre cuando lo creamos. La promesa de fe, siempre cuando lo creamos. Entonces, el punto es, vamos a recibir bendición, la bendición que la juró a Abraham. Te juro por mí mismo, es la gran. O sea, Sí. Dios juró que vamos a ser bendecidos. Si nosotros lo vamos a creer, vamos a también tener ese comportamiento. Sí. ¿Qué quieres? Cuénteme para concluir así grueso. Sí. Después de escuchar todo lo que estamos aprendiendo y lo que nos estás enseñando, Gerson, se me viene a la mente la siguiente frase y es, no es que yo tenga que diezmar, sino es puedo hacerlo. Uf. Que es totalmente distinto. Cuando tengo que hacer algo ya es como, está bien, tengo que hacerlo. Pero nuestra perspectiva debería ser distinta y debería ser, puedo hacerlo. Oh, wow. Puedo presentar esa oración y creo que esas dos actitudes van a marcar el fruto y al final de cuentas, pues, Muy bien. lo que estamos esperando en nuestra vida. Yo creo también es el tema, yo siempre digo esto cuando me toca a veces evangelizar por primera vez en algún lugar. Si tú me preguntas a mí cómo funciona un milagro, yo no te puedo decir la ecuación específica o qué está sucediendo y demostrártelo de manera de, mira, pues es que si inclinas tu cabeza a 45 grados y entonces del cielo va a descender a una velocidad de más o menos tanto el milagro que estás esperando. O sea, como que explicar por completo, pero lo que sí te puedo decir es que he vivido milagros en mi vida, es que esto ha sido transformado, que yo era y ya no soy, Wow. que en mi familia había y ya no hay esto y ahora hubo tal cosa. Y eso es lo que te puedo hablar. Wow. Entonces, del diezmo podríamos hablar muchas cosas, de las ofrendas, pero más allá de todo, creo yo, siempre me ha pegado la escritura de probadme ahora en esto. Wow. Y creo yo ese es lo que, más allá de cualquier explicación de un porqué, de un trasfondo, que entiendo que muchas personas lo puedan necesitar, que hay muchas personas que tienen estos argumentos y que puedan hablarlo bien, pero es como, mira, te puedo demostrar mi vida y te puedo, en base a eso, tal vez decirte, mira, probá, hacelo y vas a ver. Pero lo digo así porque me recuerdo de una época de unos mis tíos
que él empezó a decir, empezó a ser muy próspero y empezó a ser muy próspero. Y él venía tenía un comedor, él mismo era el que repartía, él mismo era el que estaba cocinando, le costaba un montón, andaba por las calles del centro de una ciudad, le costaba mucho. Y cuando él empezó a prosperar, él decía, es que el mejor negocio es el diezmo. Wow. Y él lo decía así, y para todos era como, ¿qué está hablando? ¿Ah? Porque hice a Dios socio de mi negocio y empecé a diezmarle. Y entonces, de cómo Dios lo bendijo, y él hablaba de esto. Y él no sabía ni de Melquisedec, no sabía no lo enseñaron en alguna, simplemente un amigo le dijo, deberías de probar eso, hombre, probarlo y vas a ver. Entonces lo digo tal vez muy informal o muy así, de la manera que lo estoy diciendo, pues, pero es porque yo creo que Dios ya dio una promesa, Dios lo va a bendecir, y cada vez que lo adoramos hay algo ahí que Él reconoce, es una honra que le damos a Sí. Dios, es una forma que podemos honrar, seguir honrándolo como nuestro Padre, y como decía Nando, el privilegio que tenemos de hacerlo, no porque de que tengo que, sino porque puedo. Muy grueso, muy grueso. Me gustaría terminar orando, si Sí. ustedes me acompañan, orando para quitar el miedo a que no alcance. Muchas veces la gente me escribe y me dice, no logro dar porque no me alcanza. Y creo que eso es invertir, o está invertida las prioridades. Dejar a Dios de último nunca va a alcanzar. Y lo que quiero hacer es que podamos orar y quitar el miedo a poner Dios de primero. Seguro. Y sacrificar dándole el diezmo al Señor. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra, por este discipulado, por este tiempo juntos. Te pedimos, Señor, que pueda ser aniquilado de nuestro corazón, de nuestra mente, todo el miedo que nos hace como que invertir las prioridades y por veces ponerte de último. Queremos colocarte a ti primero, buscar tu reino primero, hacer evidente que te adoramos a ti primero, Señor. Y queremos empezar a dar diezmos si no lo hemos dado, Señor. Y queremos reforzar nuestra actividad de comportamiento de adorarte a ti con nuestros diezmos y ofrendas desde este día, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a ver tu vida ser transformada y serás testimonio para que más gente le crea a Dios. Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.